la palabra a Francisco, que va a exponer el día de hoy a nuestro querido Wagner. Sí, justamente. Bueno, voy a compartir pantalla. Pero déjame te pongo. Ok, perfecto. Dame un segundo porque estaba admitiendo a otros dos. Y déjame te pongo. Listo, ya puedes. Gracias. Vamos a ver. Ahí ya pueden ver. No vemos nada. Sí, pero. ¿Listo? Negro, sí, ya. Va. Entonces, bueno, yo les voy a exponer de Wagner, justamente de este capítulo de Trías. En este capítulo, Trías nos hace una interpretación filosófica de lo que es la tetralogía del Anillo de Nibelungo, que es la obra más, quizás la obra más importante de Wagner, que es como una especie de tragedia griega. Yo pienso que las obras de Wagner son como una especie de tragedia griega. Bueno, en esta obra nos quiere presentar Wagner problemas filosóficos existenciales, problemas mitológicos también. Por ejemplo, podemos decir que Wagner rompe con la ópera tradicional en cuanto que agrega cosas en cuestión de voces, de los actores, de la orquesta misma, de la música. Justo para esta obra del Anillo de Nibelungo, Wagner manda a construir su propio teatro en Bayreuth, que a lo mejor si saben algunos, justamente porque quiere construir un teatro con las especificaciones claras y específicas que él tenía en mente para poder hacer una experiencia completa y total de lo que eran sus dramas musicales. Wagner quiere hacer justamente esta obra, que es enorme, es una obra de 17 horas, y lo que quiere hacer es mezclar las artes. Dice él que mezclando las artes, solo así tendría un efecto que representara el romanticismo alemán. Wagner es un romántico. Wagner pertenece a esta corriente del romanticismo alemán. Él tiene esta teoría estética de que el arte nos puede mostrar la esencia de la vida misma, el fondo de la existencia. Y para eso la música juega un papel fundamental, siendo la música como el lenguaje mismo de la vida. Por ejemplo, a mí no puedo escuchar algo de Wagner y que no me transmita algo. Ustedes escuchan las Valquirias u otra obra y no pueden evitar que les transmita un sentimiento como de grandeza, de superioridad, de horror, tristeza. Y a mí lo que es más impresionante es cómo Wagner se encarga de todo. Él se encarga del guión, se encarga de los actores, dirige la orquesta, se encarga de la escenografía, se encarga de este rollo de la acústica del teatro. Entonces se me hace impresionante cómo él tenía una visión clara y de lo que quería en su música. Algo que inventa Wagner es el leitmotiv, que es esta melodía que siempre te va a recordar a un personaje o a un objeto durante la obra. Pues, un ejemplo medio chistoso es como cuando ven la guerra de las galaxias y la marcha del imperio. Con la música saben que va a salir Darth Vader. Pues todo eso, esta experiencia cinemática de Star Wars o el mismo El Señor de los Anillos tiene algo de que Wagner dejó de legado. Si se fijan, lo que quieren hacer en realidad es como copiar. En realidad, Star Wars tiene un toque wagneriano en el sentido de que es la historia de un héroe que se arriesga y que salva, junto con una musicalización tremenda que se te queda en la cabeza. Wagner tiene ese rollo de que es una persona musicalmente dotada. Y también tiene dotes filosóficos también. Wagner y, como estaba diciendo maestra, Wagner y Nietzsche eran íntimos amigos.
Eran íntimos amigos. Al final, siento que Nietzsche ya no estaba de acuerdo con la figura de Wagner o con la música también por cómo fue al final. Y algo que tenían en común era que Wagner y Nietzsche eran fanáticos de Schopenhauer. Yo lo que siento es que Wagner es un romántico porque Schopenhauer es un romántico. Wagner, digamos, en su teoría del arte, mantiene esta idea de la unidad a través de la música, y en su obra él quiso mantener esta unidad. Pero también no podemos descartar que, perdón, pero siento que era un hijo de la fregada de Wagner. De hecho, hay una frase de Woody Allen que dice: no puedo no escuchar a Wagner y no sentir la necesidad de invadir Polonia. Y justamente por esta cuestión antisemita de Wagner, en sus escritos sí muestra un cierto odio a los judíos. Y justamente Hitler le gustaba Hitler era fanático de la música de Wagner también. Ok, vamos a empezar con la primera diapositiva. Listo. Wagner fue el noveno de los hijos de Carl Friedrich Wagner. Su padre moriría a los pocos meses de tifus después de que Wagner nació, y su madre, Johanna Rossini, se casaría después con el actor y dramaturgo Ludwig Geyer. Esto es importante porque dicen que el padre de Wagner, el que murió de tifus, no era el verdadero padre de Wagner, sino que era Ludwig Geyer, y que su madre engañaba a su padre con el actor. Y esto es importante porque se refleja en la obra de Wagner, en el sentido de que Wagner no sabe quién es su verdadero padre biológico, y siento que se representa en personajes como Siegfried o en Tristán y Isolda. Esta figura de Ludwig Geyer sería importante para Wagner porque como artista él metería a Wagner en este mundo del arte, del teatro y de la música. Estudiaría piano él, piano, profesores particulares, canto y filosofía y música en Dresden. La apasionaba la mitología, le apasionaba Shakespeare. En esta cuestión de la mitología, sí, quería decir que Wagner más en sus obras mezcla muchos elementos, no solo mitológicos, también mezcla elementos cristianos, filosóficos. Tenemos varios temas en las obras de Wagner. Tenemos el tema del amor, de la muerte, de la redención, y esta idea siempre de encontrarse a sí mismo. Compone sus primeras obras a los 20 años y sus influencias más importantes eran Mozart y Beethoven. Wagner casi siempre vivió endeudado. De hecho, tuvo que exiliarse primero en Londres y en París. En París vive prácticamente la miseria. Trabajaba como arreglista de obras de otros compositores. Empezó su primera obra, yo diría, todas sus obras importantes, pero ahí trabaja en el Holandés Errante. Después acepta un trabajo de maestro de capilla, empieza a escribir Lohengrin, y en el 48, como bien sabemos, fue este año de revoluciones en Alemania. Ahí puse que Marx y Engels redactan el manifiesto del Partido Comunista porque Wagner le gustaban las ideas de Marx y Engels. Él le gustaban las ideas, perdón, se me olvidó la palabra. Diría socialistas. Y bueno, finalmente lo que quería hacer esta revolución también era unificar a Alemania. Alemania antes eran condados, y por muchos problemas después otra vez tuvo que exiliarse Wagner, y ahora fue en Suiza. Allí en Suiza se divorcia de su primera esposa, se vuelve amante de Matilde Westendorf, de uno de sus mecenas, o pareja de uno de sus mecenas.
Se inspira para componer Tristán y Isolda. En el 62 regresa a Alemania. En el 64 conoce a Cosima y Luis II de Baviera, que es importante ahí, porque este Luis II de Baviera es el que lo trae a Alemania. Él le paga todas sus deudas, literal lo mantiene, y aparte le manda, bueno, le da dinero para construir su teatro en Bayreuth. Justamente en este teatro de Bayreuth, cada año se celebra se hace el festival de Wagner, y donde donde se interpreta esta obra de la tetralogía del Nibelungo, que dura 17 horas, pero como se distribuye en 4 días. Son 4 óperas en total de la obra. Está El oro del Rin, Las Valquirias, Siegfried y El ocaso de los ídolos, el ocaso de los dioses. Algo que quiero mencionar algo importante de mencionar es que Wagner quiere transformar al hombre a través del arte. Él, como buen romántico, defiende la idea que se puede transformar a la humanidad no a través de la política ni la filosofía, sino a través del arte. Y él dice que el arte es la que tiene la única que tiene la capacidad de transformar al hombre y convertirlo en un hombre nuevo. Aunque tampoco es la religión, aunque después en su obra justamente Parsifal, este Wagner recae como una especie de cristiano redentor de Dios, que justamente Nietzsche no soportó ver, porque siente que Wagner se había convertido en un profeta político, que utilizaba la religión al servicio de manera política, y ya no era el arte, sino que era el arte al servicio de la religión y de la política, y eso no lo soporta ver Nietzsche. Justamente cuando en el estreno de esta obra de Parsifal no se queda ni siquiera a terminar de ver el primer acto. Wagner revoluciona la ópera en el sentido de que desconcierta al espectador, porque quiere transmitirle una experiencia estética deslumbrante. Quiere llevar el arte al límite. Y para esto, lo de su teoría de la unidad, Wagner, lo que dice su teoría de la unidad es de mezclando las artes, solo mezclando las artes se puede tener este efecto. Se puede cambiar a la humanidad y transformar al hombre. Él pensaba que las artes se habían disgregado, que se habían separado, y que se había como que separado la música de la parte poética, de la parte del diálogo y de los espectadores. Ya para terminar, dice Wagner que lo que el arte debe de lograr es la unidad, y solo se va a lograr esa unidad si unificamos todas las artes a la manera de cómo lo hacían los griegos, la tragedia griega. La tragedia griega es un precedente importante para Wagner. Él quiere imitar un poco de lo que hacía la tragedia griega. Esa sería mi presentación. ¿No nos vas a hablar de ninguna obra en concreto? Sí, justamente. Bueno, me pasé viendo muchas óperas, justamente del Anillo de Nibelungo. Quería hacer un ejemplo con el piano. Ahorita no estoy en mi casa, pero era un ejemplo sobre esta imagen de Caspar, esta pintura de Caspar Friedrich, que es el hombre que para mí representa el espíritu del romanticismo alemán, que es el hombre ante el esplendor de la naturaleza. Y quería hacer un ejemplo sobre cómo empieza El oro del Rin, que es con una nota de mi bemol. Es una nota de mi bemol en un registro grave. Y lo que quería hacer la comparación era de que cuando un poco de que al principio de la existencia, como cuando no existe nada, existe el caos. Entonces,
el hecho de sí, el hecho de tocar esa nota de mi bemol, que como es una nota larga, parece como si no tuviera final. Como si no tuviera final, y entonces como si fuera el mundo antes de la existencia, antes del Big Bang. Entonces, cuando se agrega la siguiente nota, que es un si bemol, es como como si se empezara a echar a andar la vida. Como dividimos el tiempo, dividimos y se echa a andar la obra y se echa a andar lo que es la vida. Eso quería dar ese ejemplo. Sí, justo, o sea, justo sí, creo que también, o sea, yo también lo escucho ahí, cómo se empieza a, Sí, cómo este ese origen que al principio también sí, es como nada, es una vibración, y sí, luego cómo se empieza como a desplegar, ¿no? O sea, cómo empieza a desarrollar, o sea, a complejizarse, ¿no? En todas las formas, ¿no? Que sí, sí, y que justamente aquí lo que es muy interesante, ¿eh? O sea, como obviamente Wagner es alguien que conoce muchísimo, tú lo acabas de decir, ustedes lo saben mejor que yo, que es alguien que conoce muy bien el lenguaje musical, pero también conoce muy bien qué es lo que se puede hacer con ese lenguaje musical. Y de ahí, digamos que lo efectivo de su música, y digo efectivo, o sea, como a propósito, o sea, sabía perfectamente qué efecto generaba en los espectadores. O sea, en Wagner, ¿cuál es el problema en Wagner? Que Nietzsche ve y que yo también veo, ¿no? Es que lo que él pone en la música no es algo que él esté escuchando en el mundo. Es algo que él lee en Schopenhauer, por ejemplo. Y entonces es como, lo que quiero decir es que es una música que es intelectual. Que a partir del intelecto es como, ¿no? Pues se construye y genera estos efectos. O sea, sabe perfectamente, otra vez, sabe perfectamente qué es lo que va a provocar. Y los ejemplos que pusiste además cinematográficos, o sea, Wagner, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero justo es de los compositores que más ha sido utilizado en cine justamente por eso, porque lo que hace es reforzar, o sea, es una música que eso, pues a fuerzas tienes que sentir algo porque es una música que está hecha para que sientas algo. O sea, es el padre del pop, que quien que les diga, ¿no? O sea, es así como, o sea, quiero que estés triste, pues ahí te va, ¿no? O sea, como también por eso va a ser la música del Tercer Reich, obviamente va a ser como se la van a poner a los soldados antes de salir a la batalla, justamente para que sientan pues esta heroicidad y demás, ¿no? Que pusiste en la música, pero otra vez está ahí como una cosa, también por eso Nietzsche se va a separar de él, porque se da cuenta que él más bien está utilizando la música para, habrá que decirlo, para manipular, ¿no? Y, o sea, no por la música misma, también por eso esta idea de Nietzsche de la música inocente, la música culpable, o sea, obviamente la música de Wagner para Nietzsche sería una música culpable, porque no es una música que está pensando en la misma, nada más en la música, sino que está pensando en algo que es exterior a la música, ¿no? Entonces, o sea, creo que justo, o sea, otra vez, o sea, por eso ha sido tan utilizado en la cinematografía, sobre todo hollywoodense, y esto que decías, o sea, como que justo es muy, muy interesante, ¿eh? O sea, ver cómo, o sea, también es el mismo, o sea, Hollywood, o sea, no habrá Hollywood sin Wagner. O sea, no solo por la música, sino porque lo que hace Hollywood es replicar ese gesto, ¿no? En cosas como, pues, Star Wars igual, es un poco, es el mismo gesto que hace, ¿no? O sea, pues, que hacen en Star Wars de recuperar como la estructura mitológica, ¿no? Para, pues, contar una historia, toda esta cosa del camino del héroe. Ustedes saben que justamente uno de los asesores justamente de Star Wars es Joseph Campbell, mitólogo que hace el camino del héroe, ¿no? O sea, este libro, el camino de la máscara, el héroe de las mil caras, donde justamente narra el camino del héroe, que lo que hace es unificar una serie de mitologías, que por eso en Wagner, que es algo de las cosas que nos cuesta trabajo decir, pero decimos, sí, mitología, la mitología griega, y el cristianismo también es una mitología. ¿Sí? O sea, entonces aquí hay una recuperación justamente de todo este impulso mitológico que evidentemente también es un rasgo del romanticismo, o sea, esta vuelta a la mitología, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener una primera distinción, que quizás es interesante y así abrimos boca para la discusión, que es la diferencia entre cómo Nietzsche va a entender, o sea, porque justamente, o sea, cómo lo que hace Wagner es tomar este lado de lo mitológico para, pues, generar estos, ¿no? Pues estas grandes óperas, ¿no? Que además esto que decía, o sea, con esta idea de la obra de arte total,
que además es interesante porque lo habíamos comentado también en el caso de Schelling, ¿no? Justo como esta idea de, o sea, que la obra de arte total en Wagner, pues es justamente esta como reunión de todas las artes, que además también después veríamos como realizada en el cine, ¿no? Es una de las formas en las que en un primer momento se entendió el cine, ¿no? Como esta obra de arte total, porque puede juntar a todas las artes, pero que justamente lo que olvida esta idea, o sea, que yo creería es justo más bien esta idea de música absoluta que ya habíamos hablado, ¿no? Pero es la música absoluta, o la música, o sea, es más bien esta música a través de la cual se piensa el absoluto, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, ya hay una primera separación, ¿cómo decirlo? Pues, lo voy a decir así, o sea, como una vulgarización de esta idea de la música absoluta, porque sí es como una vulgarización, ¿no? Porque ya deja de ser una cuestión ontológica, ¿no? Para ser una cuestión, pues meramente, por decirlo en términos de Schopenhauer, estética, ¿no? Otra cosa que habíamos dicho es que la obra de Wagner está absolutamente inspirada por la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Al cual, que tú lo comentas también, Francisco, ¿no? Que justo pues, fue algo que él mismo dice en sus escritos, que fue que su comprensión de la música o si cambió absolutamente después de leer El mundo como voluntad de representación. Y esto que decíamos, ¿no? O sea, como la diferencia entre cómo él va a entender la mitología justamente como este elemento a partir del cual se va a generar una nueva moral, porque también eso es un poco lo que Nietzsche estaría en contra, ¿no? De la música de Wagner, cómo esta música al final moraliza, porque nos dice qué sentir, nos dice qué pensar, nos impone ciertos valores, ¿no? Y lo que Nietzsche sería justamente la tragedia, como una forma completamente diferente, o lo trágico, ¿no? Como una forma diferente de entender justamente el arte, no como algo que nos dice cómo qué hacer, sino al contrario, ¿no? O sea, justamente como en pues esta vuelta también pues a la naturaleza, ¿no? Ok, ¿quieren decir algo? ¿Quieres decir algo más, Francisco? No, no, no. No, gracias. Estuvo. Okay. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, ¿qué leyeron? No era Nietzsche. Nietzsche contra Wagner, ¿no? Así hay un libro que se llama así. Fermín y luego Emma. Bueno, quería empezar nada más con una duda. Sí. Digamos, ¿Wagner es igual de moralizante que los mitos griegos? No, es que justamente eso sería como lo que Nietzsche estaría rescatando. Que para los griegos, la religión, o sea, y que tiene que ver con lo que dijo Francisco, como al final lo que está atrás de Wagner también es una forma de cristianismo, una forma de moral. Y Nietzsche lo que va a decir es, no, o sea, en Grecia no hay moral, hay estética. Ok. ¿Sí? Pero bueno, no. ¿Se ve la diferencia? Lo que habría es una ética de la existencia. Una ética y una estética, perdón, de la existencia. Es lo que hay en Grecia. Que tiene que ver con hacer de la vida una obra de arte. Que es muy diferente o sea, ¿qué es la moral? La moral tiene que ver justamente con, más bien, poner por encima una idea de bien y una idea de mal. Pero que además tiene que ser igual para todos. ¿Sí? Y entonces, o sea, Nietzsche ahí dice, no, o sea, tú también, o sea, tu música está moralizando. ¿Sí? Un poco como, digamos, podría ser simbolizado con el arquetipo del oráculo, donde hay un destino que no es ni bueno ni malo, sino es ineludible. Y por eso por eso mencionaron ahorita la tragedia. Entonces. Sí, que es diferente, o sea, como lo que pasa en la tragedia, ¿qué es lo que pasa en la tragedia? En la tragedia justamente lo que tenemos, o sea, en la tragedia griega, lo que hay, que lo hemos comentado también en alguna clase creo, es la lucha contra el destino, ¿no? Pero el destino es inexorable, ¿sí? O sea, no es el héroe, o sea, el héroe es ¿no? O sea, está sometido al destino. O sea, un poco Nietzsche va a decir eso, Nietzsche va a decir, ¿cuál es la diferencia, no? Así como, además entre como toda la comprensión también cristiana y demás. Que en Grecia, o sea, lo que tenemos que entender es que los dioses griegos son dioses de la vida. Son estas potencias, por eso va a decir Nietzsche, ¿no? O sea, como
¿qué son Apolo y Dioniso? Sino estas potencias o estos impulsos artísticos de la naturaleza que dan lugar al arte, pero que están en todas las cosas. Es, para entenderlo claro, o sea, Dioniso, ¿qué es? La fisis. Apolo, ¿qué es? La poiesis. O sea, no hay fisis sin poiesis. ¿Sí? O sea, es una fuerza que está ahí, pero que se tiene que dar forma. ¿Sí? Eso es lo apolíneo. Y, o sea, pero otra vez, lo que de repente no entendemos es que lo trágico es la unión de los dos. ¿Sí? Cuando Nietzsche dice, ¿no? Justamente que también es su lectura de la tragedia, ¿no? O sea, como es que no hay uno sin el otro. No es que nada más esté Dioniso por ahí o esté Apolo por ahí. O sea, es justamente tener estas dos cosas, ¿no? Un poco, esta idea también tiene que ver con que los dioses, decíamos que son dioses de la vida, que son más bien estas metáforas a través de las cuales se estaría pensando las fuerzas de la naturaleza, pero por otro lado también tendremos que pensar que estos dioses en la mitología griega también están sometidos al destino. ¿Sí? O sea, ¿dónde está el Olimpo? O sea, un poco lo que dice Nietzsche es eso, que los dioses griegos son como ejemplos, que lo que hacen es inspirarnos a vivir de cierta manera, ¿no? A emularlos, a eso, ¿no? A crearnos a nosotros mismos. Pero no son dioses del deber, lo dice, no son dioses del deber ni de la ascética, no nos dicen cómo tenemos que actuar, más bien lo que vemos es que a partir de, ¿no? De sus hazañas, ¿no? De lo que hacen, ¿no? Pues nos dan una inspiración, ¿sí? Son, otra vez, por eso son arquetipos también, ¿no? Es lo que tenemos que pensar. La mitología griega está llena también, por eso es interesante, ya lo vimos también además con Schelling, ¿no? Son arquetipos. Pero además eso, ¿qué son arquetipos de qué? ¿No? Que también eso es muy interesante. Los dioses griegos, que siempre se los digo, ¿no? Los dioses griegos no es el dios cristiano. El dios cristiano es bueno, bueno, ¿no? Solo puede ser bueno, ¿sí? Los dioses griegos no. O sea, los dioses griegos tienen ira, tienen, ¿no? O sea, asesinan, tienen pasiones, tienen, ¿no? O sea, porque lo que muestran, por eso son arquetipos, lo que muestran es esta multiplicidad también de lo que somos nosotros, ¿sí? Por eso no son morales. Lo que muestran es, o sea, es justamente cómo la naturaleza está más allá del bien y del mal. No se rige justamente por eso, ¿sí? El destino tampoco, ¿no? Y otra vez, ese destino inexorable, tanto nosotros estamos sometidos a él como los dioses. Porque ¿dónde está el Olimpo? El Olimpo no está quién sabe dónde, el Olimpo está aquí. Por eso los dioses se les aparecían ahí a los, ¿no? Iban un griego ahí caminando, se le aparecía un dios. ¿Sí? ¿Qué es eso, no? ¿Qué va a decir después en la visión de Isaac del mundo? ¿Qué es lo que hace que volvamos a creer en milagros? Es decir, que podamos volver a ver este mundo divinizado. La música. ¿Sí? Ok. Emma. Ay, perdón, Hola, maestra. perdón. Ah, ¿También ibas a decir no, algo más? adelante. Es sobre la misma cosa, no quiero meterme con las otras participaciones, solamente me resalta el hecho de que, digamos, en la Biblia hay arquetipos y también encuentras este aspecto como múltiple de la expresión del universo con, digamos, los caminos extraños de Dios, que hay cosas que a los humanos nos parecen malas y que solamente son así, como una expresión del destino, pero en términos católicos. Entonces, digamos, como que todavía no veo tanta relación entre Wagner y lo cristiano o Wagner o lo cristiano, porque siento que los arquetipos católicos tienen una cierta verdad similar a los arquetipos mitológicos griegos. Más o menos, pero ¿cuál es el principio fundamental? De la mitología. ¿Cuál es el principio de la religión cristiana o católica? Que hay un solo Dios.
El bien. El bien y el mal. No solo, no sé si cada Pero una bueno. religión Nikea, ¿no? No solo que, Mm. ¿no? No solo que es uno, ¿no? Que también ahí ya tenemos un problema, porque de ahí viene toda la metafísica, ¿no? Pensar que Sí. hay una sola cosa, ¿no? Y ahí pues ya nos fregamos, ¿no? Porque solo hay una manera de ser bueno, Fermín. Ujú. Y tiene que ver justamente con el deber y con la ascética, que es lo que acabo de decir, que justamente es lo que en los griegos, el principal valor, que además también otra vez por eso los románticos van a regresar también a Grecia igual que Nietzsche, el valor principal de la existencia es la belleza. Ya lo habíamos comentado un día en broma y un día en serio, ¿no? O sea, Sí. por eso, o sea, ser feo en Grecia, por eso Sócrates se tuvo que inventar el alma, porque pues como era feo, o sea, ¿qué vas a hacer? Ujú. Y ahí no era de que, bueno, a mí me parece que no está feo, no, ahí, o sea, si eras feo, eras feo. Porque todavía no tenemos la noción de gusto moderna, que es subjetiva, ¿sí? Ujú. Ujú. O sea, la cualidad máxima en Grecia es la belleza, pero otra vez es la belleza como la belleza en los actos, la belleza, o sea, eso, ¿no? Pues o sea, es la belleza obviamente pues, física, corporal, la belleza de las artes, o sea, todo tiene que estar, todo está en la belleza, todo tiene que estar ahí, ¿sí? Sí. Por eso es importante o sea, esta cuestión de hacer de la vida una obra de arte que Nietzsche va a rescatar es también eso, ¿no? La creación de sí mismo. O sea, la cuestión de lo heroico tiene que ver mucho con la creación de sí mismo, pero la creación justamente a partir, o sea, no del bien. O sea, el bien es un valor que va a entrar mucho después. ¿Sí? Y es un poco todo el planteamiento de Nietzsche, o sea, es decir eso, que el bien va a entrar después. Claro. Ok. Que primero está la belleza. Como ya había dicho también, o sea, la lectura de juventud de Nietzsche es Hölderlin. Como Hölderlin había dicho, Hölderlin y Shelley, ¿no? La idea que une todo es la idea de la belleza. Ujú. Ujú. ¿Sí? Ok, claro. Y ahorita, bueno, vamos a otras posiciones también. Bueno, gracias, Fermín. Ahora sí, Emma. A ver qué pusieron aquí que estaban riendo. Buenas noches a todos. No, ahí no se valía que era de que veras buena onda, o sea, no. Emma, perdón. Pues un poco solo hablando de ciertas culturas y su relación con los dioses, creo que, bueno, yo estoy un poco más relacionado con, bueno, no directamente, sino que me atrae la cultura oriental más que la occidental. Y para ellos los dioses incluso tienen formas animales, ¿no? Que eso habla que su ego no está tan grande como en Occidente, ¿no? El hecho de reconocer que una figura de la naturaleza puede ser una deidad, ya habla mucho pues, de su relación con la naturaleza misma, ¿no? Eso nada más como comentario. Pero hablando sobre lo de Wagner y sobre lo de Nietzsche, creo que hay un punto de confusión en esta parte de Alemania sobre varias personas donde, o sea, es que se me hace muy extraño porque la mayoría están bien informados, o sea, les gusta la filosofía y tienen noción de lo que se habla, pero se confunde. Por ejemplo, me hace alusión al superhombre, que después fue utilizado para esta idea de superioridad racial y que pues es totalmente a lo que Nietzsche postuló, ¿no? O sea, es totalmente contrario, ¿no? Creo que lo mismo pasa con Wagner, ¿no? Que se confunde en realmente lo que es el origen de las cosas, ¿no? O no sé qué me puede decir sobre eso, maestra. Sobre esta confusión que yo siento que está muy marcada. La confusión de Wagner, a ver, no entendí lo de Wagner. Lo de Nietzsche sí hay, ¿no? Pero sí, o sea, o sea, la idea del superhombre, así como se entiende vulgarmente y como lo va a entender el nacionalsocialismo gracias a la hermana de Nietzsche, ¿no? Ajá. Es justamente una idea que estaría muy en los héroes de Wagner, por ejemplo. Pero que en Nietzsche no está. En Nietzsche, o sea, el Sí, superhombre es el niño. Es la figura del niño que aparece en las tres transformaciones. exactamente. Sí, bueno, es que en Wagner más bien esta idea es que, como ya lo mencionaron incluso en la exposición, que surge como una especie de, incluso de control, ¿no? Su música ejerce un tipo de control porque nos dice que a la vez que tenemos que sentir o hacia dónde va encaminado su trabajo, ¿no? Más que nosotros podamos tener una propia
una propia opinión, ¿no? Sobre la música de Wagner, ¿no? Ujú. Creo que es más bien el control, ¿no? Que está totalmente alejado pues, de Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche, pues, tiene ideas de Schopenhauer y toda esta corriente que sí está totalmente apegada a otro origen, ¿no? A la naturaleza. Sí, no, pues sería como, para Nietzsche es que un poco lo que hace Schopenhauer, lo que hace Wagner es como, o sea, como toda la crítica que él hace a la metafísica, ¿no? De la cual lo único que se salva es el arte, ¿no? De repente es como si Schopenhauer hiciera una música que es metafísica. O que lo que hace es Ok. lo mismo, replica lo mismo que está haciendo la metafísica. Es decir, ponerse como verdad absoluta. Como esta única manera. Lo que habrá que decir por otro lado es de que en Wagner lo que tenemos es la culminación de la música romántica. ¿Qué quiere decir culminación de la música romántica? Que conoce tan bien todos los elementos de, ¿no? Cómo opera la música romántica, que la lleva hasta sus últimas consecuencias. De ahí está, o sea, como saturación que hay también. O sea, de elementos. Que si vemos, no nada más la música, escuchamos la música de Nietzsche y la música que viene después, va a ser una crítica a eso. Ok. Y a ese control también, como dices. ¿Sí? Pareciera que la Uy, música solo puede ser eso, ok. ¿no? Muchas gracias, maestra. ¿No? Sí, ¿De qué a no, sí, ti? estoy de acuerdo. Ángela. Sí, hola a todos. Hola. Creo que justo el punto de todo esto es que solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. De hecho, es parte de lo que se menciona. La música tiene voluntad propia y por ello es que se dirige al sentimiento y eso es lo que le da el carácter dionisíaco. Yo aquí lo que me causa duda es, ¿se puede retornar al pensamiento, a un pensar filosófico unido a la música, usarlo como punto de partida y seguir avanzando? ¿O es normal lo que ocurre, que hay una ruptura y eso genera caos, una desconexión con los orígenes? Que justo esto, Wagner y lo que estamos platicando, el origen es importante. Y a partir de esa desconexión con el origen, volver a encontrar el camino. Es decir, como un ciclo de unión-desconexión, y eso es lo que genera, lo de la lectura me gustó, un querer radical que está lleno de fuerza activa para que busca la libertad y la necesidad. Entonces, ¿es eso cierto? O sea, hay un ciclo. No es que sea un ciclo, ¿no? Más bien hay como una... es un poco yo que lo que Nietzsche está pensando, o sea, un poco lo que va a pasar con toda la música, ¿no? Hay que decirlo, académica, y que obviamente Wagner es, por eso es la culminación, ¿no? Del lenguaje musical, ¿no? De una cosa que se hace además, pues, de una manera como, pues sí, muy académica, digamos, ¿no? Esa es una música que Nietzsche diría que es una música apolínea. Es decir, que no tiene este elemento dionisíaco, porque no surge de ahí. O sea, la música que es meramente intelectual, que es pura forma, eso es un poco lo que quiero que vean. O sea, cuando decimos que es algo es apolíneo, o la apolíneo es justamente nada más este lado de la forma, que es muy intelectual. Pero le falta ¿no? Le falta esta cosa, ¿no? La voluntad propia. La voluntad, o sea, justo le falta la voluntad, lo dionisiaco, que es justamente ese captar, ¿no? Ese ser, como esto que decíamos, este hacer audible algo que es inaudible porque está, ¿no? En la naturaleza, o está en el infundamento, o está en el absoluto, o está en donde quieran, ¿no? Pero que no eres tú, no es, también la música apolínea tiene que ver con eso, que es una música que se hace desde un yo, por eso es una música intelectual. Y que va dirigida, por eso va a ser culpable, porque lo que le importa es gustar, lo que le importa es, ¿no? Seguir la regla, lo que le importa es, ¿no? Cómo suena, cómo, ¿no? O sea, cómo suena hacia afuera, digo, ¿no? No lo que está captando. Sí, por eso un poco, si leyeron el texto, el que escribí, el que les escribí, eh, es por eso un poco la música dionisíaca es una música del olvido también, o bueno, la música trágica, ¿sí? Es una música del olvido, pero es una música del olvido porque justo ya no es una música desde el yo. Y aquí es un antecedente también de John Cage, ¿eh? O sea, un poco lo que está haciendo Nietzsche es también, o sea, ser un antecedente, pues yo un poco lo que digo y lo que digo un poco en el texto también es eso, o sea, como que
si oímos la música de Nietzsche desde un oído romántico wagneriano, pues obviamente decimos, ¿qué es esto? Pero si escuchamos a Nietzsche con un oído de la generación que viene después, a ti, Debussy, Ravel, es completamente diferente. ¿Sí? Pero también porque es una generación, un poco lo que quiero plantear es eso, o sea, cómo en Nietzsche está esta crítica a Wagner, que es también, o sea, metiendo a Wagner como alguien que hace metafísica de la música, ¿no? Así, igual con una crítica a toda la metafísica, por una música dionisiaca, ¿no? Y que justamente este mismo gesto va a estar en los músicos que vienen, que también van a decir lo mismo de Wagner. Van a decir, esta música está muerta, es una música, ¿no? Que es para el papel, que, ¿no? Que está, ¿no? Que está encerrada. Y por eso Debussy, pues vámonos a escuchar la naturaleza. Yo creo que esto es parecido, por eso se dice que, lo vamos a ver la próxima, pero por eso se hacen estas cosas que son muy absurdas, como decir, ay, bueno, es que es impresionista, ¿no? No es que sea impresionista. Hay un mismo gesto en el impresionismo pictórico y en la música de Debussy, que es justamente salir fuera del estudio. Tanto del estudio para pintar como del estudio para componer. Y que es esta vuelta a la naturaleza también. ¿Sí? Así como los impresionistas van a captar la luz, ¿no? Pictórica, ¿no? Los impresionistas pictóricos, la música de Debussy va a ir a eso, ¿no? A escuchar y a preguntarse a qué suena el mar. Pero ya es diferente, o sea, en Wagner no hay esa pregunta, Wagner ya lo tiene todo resuelto. ¿Ven? Bueno. Gracias, Ángela. Entonces, la presencia apolínea tiene que ver con la belleza y la forma. La presencia de lo dionisiaco es la embriaguez y el desenfreno que muestra recovecos que tienen que ver más con algo como la náusea, y el dar cuenta de esta dualidad es lo que hace, o es lo trágico. ¿Sí? Sí. Es que lo trágico es la unión, o sea, por eso no hay uno sin el otro. No podemos tener nada más dionisiaco. Que después en Nietzsche, esto es interesante, porque, o sea, aquí está como esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. En los textos posteriores, ya pareciera que no aparece Apolo, y él nada más va a hablar de lo dionisiaco, pero en eso dionisiaco que está en los textos posteriores, está incluido Apolo. Porque si fuera nada más dionisiaco sería el puro caos también. Por eso son las dos. ¿Sí? Y supongo que precisamente dar cuenta de esta dualidad, de esto que es trágico, no tiene que ver con lo moral, porque ahí no se está haciendo un juicio de qué es bueno o qué es malo, solamente es. De hecho, en uno no recuerdo ahora en qué parte, pero menciona que hacían unas fiestas en donde o sea, era todos como contra todos, ¿no? Eso ya salió la moral que llevo dentro, pero un poco en ese sentido, ¿no? De transgredir y de, pues, dar experiencia de lo trágico. Y bueno, un poquito en ese sentido también decía en el escrito que hizo, pues, no sé cuántos años, 16 años después de la primera, ¿no? 10. Que se dejó arrastrar un poco por la amistad y por el cariño, supongo, que tenía por Wagner, y que eso no le dejó plasmar absolutamente lo que él quería, ¿no? Uh-huh. Y que se le arrastró un poco hacia eso que sí es moral, y que en Wagner tiene que ver con poner la supremacía alemana, y que esto también me llevaría un poco a entender por qué a Hitler le gustaba la música de Wagner, ¿no? Que él sí quería ser pues la raza pura, ¿no? O sea, exterminar a todos y muerte y destrucción. Y sí, la raza pura.
Y fíjate, siempre pienso un poquito en cómo, por ejemplo, eso podría darle sentido a, pues, a lo que yo hago y a cómo vivo ahora, porque finalmente Nietzsche estaba en medio de una guerra cuando escribió y cuando tuvo estos pensamientos, cuando empezó a hacer estos escritos. Y yo pienso inmediatamente en cómo eso le da sentido ahora a esto que está ocurriendo ahora, porque nosotros estamos en una especie de guerra, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo le doy cabida a lo trágico? Sí. ¿No? Sí. Y entonces yo creo que en ese momento es cuando todo esto que se escribe o que escribieron estos filósofos, estos hombres que de verdad tienen destellos increíbles, le dan sentido pues a nuestra vida, o nos dan un norte, ¿no? De como por dónde, por qué. Bueno, era eso. Gracias, Brenda. Sí. Katia y luego Fermín. Bueno, mi comentario iba más bien por el lado, bueno, cuando levanté la mano se estaba comentando sobre esa relación que hay entre Wagner y su ideología también musical y el cristianismo. Y yo justo me llamó mucho la atención cuando se comentó eso, porque cuando estaba leyendo el texto de Trías, cuando estaba hablando sobre el personaje de Brunhilde, me recordó muchísimo a la figura de Cristo, justamente, en el cristianismo, por muchas razones. O sea, obviamente, por la parte lógica, que es como esta divinidad como humano, o sea, esta encarnación de lo divino, más bien despojada de su divinidad de cierta forma. Y por esta parte también de que como que lo heroico del personaje de Brunhilda se desprende mucho de esta cualidad como de la compasión y de este como, pues sí, esta compasión que la llevó a despojarse de cierta forma de su individualidad y hacer como este sacrificio que es como para de alguna manera alcanzar como, digamos, enmendar esa ruptura entre lo celeste y lo divino y lo humano. Y siento que también es un poco lo que representa la figura de Cristo, y justamente es algo que yo pensé cuando estábamos haciendo, bueno, cuando estaba haciendo la lectura de Trías. Y bueno, simplemente quise hacer ese comentario, esa observación. Sí, gracias, Katia. No, pues sí, un poco es que, o sea, un poco cuando yo dije lo del cristianismo, no nada más es porque haga referencia a ciertas cosas como cristianas, sino más bien en el sentido justo de cómo opera el cristianismo justamente a partir de que hace de la religión una moral, y que es algo que no está en los griegos. Que en los griegos la religión no es una moral, ¿no? Sí, eso es un poco, o sea, lo decía un poco en ese sentido, ¿no? Que esa sería también un poco la crítica de Nietzsche, o sea, de que pues te utiliza como estos mitos, ¿no? Como la idea de la mitología, pero más bien como una especie de moralización, ¿no? Como algo para moralizar, en lugar de justamente, o sea, como él lo está pensando, como algo que tiene que ver más bien con lo estético, ¿no? Con la afirmación de la vida. O sea, ¿qué quiere decir estético en Nietzsche? También quiere decir, o sea, estético no nada más quiere decir, o cuando dice esta cuestión del arte y demás, o sea, el arte para Nietzsche es una figura, el artista también es una figura, a través de la cual se piensa el movimiento del todo. O sea, no es el artista particular, o sea, es, ¿no? Como justamente la vida es este movimiento de creación y destrucción, ¿sí? En ese sentido, o sea, está este movimiento, por eso decía que lo Apolíneo y lo dionisiaco al final es algo que está, pues, en el universo, ¿no? ¿Sí? O sea, es como un principio que mueve todo. Entonces, o sea, como que ahí eso es lo que habría que como matizar también, o sea, como que justo no es tanto el arte como la pintura o música, o bueno, que para él obviamente la música sí es muy importante, pero no es eso, sino también otra vez la vida como obra de arte.
Pero la vida como obra de arte, porque ahí es donde sí hay una afirmación de la vida, porque Nietzsche, frente a toda la metafísica de la moral, la religión, la filosofía, la ciencia, ¿no? Lo único, o sea, todo eso es para Nietzsche nihilismo. ¿Qué quiere decir nihilismo? Negación de la vida. Y lo único que afirma la vida, en lo complejo, en lo caótico, ¿no? En lo problemático, en el sinsentido, es el arte. ¿Sí? Pero entonces, un poco, el punto es cómo llevar eso, esa afirmación de la vida, pues justamente esa afirmación de la vida que se da en el arte, a cómo vivimos cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, por eso, lo más importante para Nietzsche es, o sea, más que la obra de arte, o sea, al hacer cada uno de nosotros, de nuestra vida, una obra de arte. Y eso es el principio estético. ¿Sí? Por eso, o sea, como en Nietzsche, digamos que ontología y estética están juntas. Ok. Fermín y luego Iván. Algo que he percibido con muchos músicos, no sé, de la historia, cada vez que mencionan a Wagner, es siempre como una postura de sí, pero, o no, pero. Y lo que presiento es que hay un aspecto redentor dentro de la música de Wagner que ni siquiera el mismo Wagner podría haber cambiado, que es como una parte que va más allá del bien y del mal dentro de la música. Creo que Nietzsche cae un poco en la trampa de criticar el aspecto semántico de la música para decir, su música es moralista y por eso está mal. Y sin duda es muy criticable el hecho de tener toda esta estructura semántica para forzar una estructura musical. Pero a fin de cuentas creo que sigue siendo música. Y justamente un poco, creo que lo hemos mencionado antes con Schopenhauer. La música contiene estas, digamos, esencia todavía más esencial que los arquetipos. Y es por eso, y es esa digamos, porque Wagner sin duda era musical y tenía una percepción musical y era capaz digamos, era talentoso en el hecho de componer. Esa esencia sigue ahí y es intocable por ninguna capa de moralidad o de semántica que se le ponga a la música. Y siento que eso es lo que causa esta sensación siempre contradictoria con la música de Wagner, porque sí hay algo ahí dentro que va más allá de la moral y de las posturas políticas y del contexto semántico de las obras. Bueno, a ver. Sí te entiendo, pero, o sea, no me refiero a moral nada más en términos de contenido, del contenido de la obra. Me refiero a que también hay una moral en el momento en el que te impone algo que sentir. ¿Algo que es qué, perdón? Que te impone algo que sentir. Uh-huh. Que manipula tus emociones. Ahí hay moralidad. Es como en Hollywood. O sea, por eso digo que, o sea, sin Wagner no hay Hollywood. Estás viendo la película, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, no? Y que además hasta los noticieros lo hacen, ¿no? O sea, la escena triste, no sé qué, te ponen ahí una música ahí para qué, ¿no? Para reforzar esa emoción. Sí. Y eso también es moral. Cierto, sí. O sea, eso es que lo que va a ser el nacionalsocialismo después, Fermín, que es justamente, o sea, a partir de una exaltación, eso se llama, y luego sabemos adelante igual con Benjamin, eso se llama estetización. ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer Hitler? Eso mismo. O sea, no es tanto lo que él está diciendo en el discurso, sino la manera en la que él está poniendo en escena el discurso, lo que va a hacer justamente que se genere ese éxtasis de esas masas enardecidas que van a decir
Hi Hitler. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ujú. O sea, de eso estamos hablando. O sea, Nietzsche lo ve desde antes. ¿Sí? Ajá. Hay una estetización de la música. Otra vez, no hay una composición de la música por la música, sino justo, ¿no? No, Hitler lo que está haciendo es, a ver, ¿qué puso? Hitler lo que está haciendo es emular a Wagner. O sea, lo que él hace con la música, él lo está haciendo con el discurso. Ujú. Dijo lo que dijo como una obra de arte, no. No. A ver, una cosa es estética y otra cosa es estetización, ¿no? Estetización tiene que ver con la manipulación de las emociones. ¿Sí? Que es lo que pasa en la publicidad, ¿no? En el cine de Hollywood, ¿no? En la música comercial. O sea, aquí lo que tenemos es el origen de toda la industria cultural. Si ustedes quieren. ¿Sí? ¿Cómo puedo tener alguien por ahí decían, ¿no? El control. ¿Cómo puedo tener el control? ¿Cuál es el control más efectivo? El control de los afectos. No, no es por la razón, no es por las ideas, es por los afectos. Que sigas una marcha. ¿Sí? Iván. Hola, se Hola. corta un poquito mi internet, no sé si me escuchan bien. Sí. ¿Sí va? Ah, ok. Sí, muy Bueno, mi comentario respecto, creo que ya abordamos como las dos lecturas, ¿no? O bueno, todas. Cuando comenzó usted a hablar acerca, bueno, y también otra compañera de que Apolo y Dionisio, a mí me gustó mucho un fragmentito y lo anoté aquí en los apuntes que, bueno, que eh, se crea a bueno, no a un super ser, pero que la única posibilidad de llegar a ser ese ser supremo, entre comillas, es mediante el arte, ¿no? Y hay un fragmentito que dice, crear una posibilidad más alta de la existencia y llegar también en ella a una glorificación más alta, ¿no? Mediante el arte. Y también, bueno, mencionaba que Dionisio, pues es como lo realmente humano, ¿no? Yo hasta le puse acá que pues los griegos buscaban dioses semejantes a ellos, ¿no? Como para justificar todo. Creo que era así, ¿no? Realmente era eso, ¿no? Y que pues, como usted lo dijo al principio, pues los dioses se embriagaban, mataban, copulaban, todo lo que es un humano, ¿no? Entonces, nada más era eso, perdón. No, no, está muy bien. No, de hecho, o sea, bueno, Nietzsche va a decir eso, ¿no? Un poco, o sea, dice un poco eso, ¿no? O sea, lo trágico tendría que ver otra vez con esta unión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo que Nietzsche va a decir es que los griegos, ¿no? Esto es un poco también completando lo que había dicho Brenda hace rato, dice que los griegos conocían el horror y el espanto de la existencia. Y que justamente necesitaron poner a los dioses olímpicos para darle sentido, ¿no? A la vida. Pero sentido a la vida dentro de la vida, ¿sí? No un sentido fuera de ella, que también ahí esa es la gran diferencia con otro tipo de religión. Y un poco lo que va a decir, o sea, cita un poco un poco lo que dice es que Dionisos se puede entender, o lo que significa lo dionisiaco, se puede entender con la sabiduría de Sileno. Sileno es el acompañante de Dionisos, ¿no? Que es un sátiro que nadie busca, ¿no? Entonces cuenta justamente que un día Midas, atrapa a Midas, el que convertía las cosas en oro, encuentra a Sileno y lo caza. Y entonces pues se cree muy listo Midas y le pregunta a Sileno, que le dice, bueno, dime qué es lo mejor para el hombre. Y entonces Sileno le responde, estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga. Lo mejor para ustedes es no haber nacido, no ser nada, y lo segundo mejor es morir pronto. Y justamente lo que dice Nietzsche es que los griegos, conociendo eso,
en lugar de azotarse, por eso ¿no? Lo trágico no es el azote, sino lo trágico más bien es esta afirmación de la vida, a pesar de que la vida no tiene, o sea, sabiendo que la vida no tiene ningún sentido, saber justamente que el sentido de la vida hay que introducirlo, es decir, hay que crearlo. No pensar que hay un más allá, no pensar que sino justamente nosotros somos los que introducimos el sentido a la vida. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, que eso es muy importante, porque eso es lo que hace el arte. El arte lo que hace es poner en juego ese dar sentido. Por eso, otra vez, el arte va a ser una figura paradigmática para Nietzsche, ¿no? Para todo el pensamiento de Nietzsche. ¿Sí? Sí. Ok, ¿qué más? Bueno, nada más era eso. ¿Sí? Los demás. ¿Nada más? Oigan, me traje otro libro, déjenme voy por mi libro de... Es que me traje el otro. Que como Ok. están iguales, agarré el otro. Denme un segundo. Pueden platicar entre ustedes. Buenas. Qué grupo tan platicador. Qué grupo tan platicador, ¿verdad? Son de los que No se peleen. llegan al salón y en lugar de ponerse a platicar están con su celular, ¿no? Por eso no tienen novio ni novia, porque... Ya quedó grabado además. Bueno, ya con la pandemia menos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a firmar la vida así encerrados? Pues no. Dice. Ok, vamos a ver. Eso, el principio, ¿no? Principio del ensayo de autocrítica, ¿no? Dice. Eso, ¿no? Voy a cortar, es como el primer párrafo hacia el final, donde dice lo de la música, ¿no? Que además el libro se llamaba así, Nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, era el primer título. Dice, en la música, música y tragedia, griegos y música de tragedia, griegos y obra de arte del pesimismo, la especie más lograda de hombres habidos hasta ahora, la más bella, la más envidiada, la que más seduce a vivir, los griegos. ¿Cómo es que necesariamente ellos tuvieron necesidad de la tragedia, más aún del arte? ¿Para qué el arte griego? Y otra vez ya contestamos, para dar justamente sentido a la existencia. Aquí hay un primer giro justamente también hacia Schopenhauer, ¿no? Porque habíamos visto esto en Schopenhauer, ¿no? Como este pesimismo, shalala, y un poco lo que Nietzsche dice, no, o sea, como lo trágico sería más bien asumir este sinsentido, pero justamente porque no hay sentido, o sea, esta alegría creadora de introducirlo. O sea, no como un azote, sino al contrario, como algo liberador, como algo que nos invita justamente a crear. Ok, dice. Bueno, si quieren decir algo, díganme. ¿Qué es lo dionisiaco? Si no sabemos qué es lo dionisiaco, dice, los griegos son desconocidos para nosotros. Ahora es un libro que fue muy criticado porque Nietzsche estudiaba filosofía y filología y justo pues los filólogos lo criticaron mucho porque lo que está haciendo no es está haciendo una interpretación justamente de una interpretación filosófica de estas figuras de los dioses olímpicos, o sea, Apolo y Dioniso, y no una lectura filológica histórica. Es decir, está tratando de pensar a través de esas figuras, ¿no? ¿Qué es lo que no podemos pensar a través de la de Apolino y lo de Dionisiaco? Dice, esto que ya había dicho por ahí, en el 5, ¿no? Si tienen algo antes, díganme. Dice, eso, ¿no? Bueno, se pregunta antes del 5, al final del 4. ¿Qué significa vista con la óptica de la vida la moral? Y para Nietzsche, lo que significa ¿no? La vida desde la óptica de la moral es justamente su negación. Porque justo, pues lo que hemos hecho es, o sea, la moral lo que hace es, pues eso, ¿no? Negar la vida porque impone una serie de valores supremos que lo que hacen es, pues, también hacernos creer no en el aquí y el ahora, sino en un más allá, ¿no? Diciendo el prólogo a Richard Wagner, el arte y no la moral es presentado como la actividad propiamente metafísica del hombre. En el libro mismo reaparece en varias ocasiones la agresiva tesis de que solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo.
Claro. Si no tenemos una existencia estética, ¿no? Si no hacemos de nuestra vida una obra de arte, entonces nuestra vida no tiene ningún sentido. De hecho, el libro entero no conoce, detrás de todo acontecer, más que un sentido y un ultrasentido de artista. Un dios, si se quiere, pero desde luego tan solo un dios artista, completamente amoral y desprovisto de escrúpulos, que tanto en el construir como en el destruir, en el bien como en el mal, lo que quiere es darse cuenta de su placer y su soberanía, idénticos. Un dios artista que creando mundos se desembaraza de la necesidad implicada en la plenitud y la sobreplenitud del sufrimiento, de las antítesis en él acumuladas. El mundo en cada instante, la alcanzada redención de Dios, en cuanto es la visión eternamente cambiante, eternamente nueva del ser más sufriente, más antitético, más contradictorio, que únicamente en la apariencia sabe redimirse. A toda esta metafísica de artista se le puede denominar arbitraria, ociosa, fantasmagórica. Lo esencial en esto está en que ella delata ya un espíritu que alguna vez, pese a todos los peligros, se defenderá contra la interpretación y el significado morales de la existencia. Grillos. ¿No? ¿Nadie? Iván, tienes tu mano levantada. No fue de el comentario pasado, pero ahorita lo bajo. Por eso. Si la tienes levantada, si quieres hablar, está levantada. Ok. Ya la bajé, perdón. Ok, ahora va la pregunta del millón. ¿Cómo tendría que estar hecha una música? Estoy al final del 6. ¿Cómo tendría que estar hecha una música que no tuviese ya un origen romántico, como lo tiene la música alemana, sino un origen dionisiaco? Ejemplos. ¿Otra vez? Fermín. Me encanta porque Fermín. Sí. Bueno, me brincó de inmediato y no es música académica, lo que no sé si se vale, pero... Sí, se vale. Yo sigo a un guitarrista como ya muy famosón de estos así, rockerones virtuosos. Y tiene una canción muy rara dentro de el contexto. Y él siempre en entrevistas menciona que es su obra favorita de todo lo que ha hecho en su vida, que son así 2 minutos y medio, que hizo, o sea, por la forma en la que la describe, cómo lo hizo, es que me hizo pensar de inmediato en esto. Él cuenta que nada más se sentó y quitó todo tipo de juicio. Digamos, dijo, voy a poner todo lo que se me ocurra y no lo voy a juzgar, no voy a pensar si está bien o está mal o si lo haría alguien más, solamente lo voy a pensar y lo voy a poner. Y así son 2 minutos de como suena, no sé, como un viaje, fiebre, psicodélico, y hay bebés y luego hay unas voces muy graves y como una orquesta metálica de no sé, o sea, es así un viaje por completo. Y sin duda, también otra cosa importante que conecta con Nietzsche es que lo hizo representando un sueño que había tenido la noche anterior, donde volaba entre las nubes y las notas le caían en la cara así a velocidades increíbles. Y es una descripción de esa visión onírica. Entonces, sí, de inmediato me hizo pensar en eso. Personalmente también me fascina esos 2 minutitos musicales, te llevan a muchos lados. Los comparto en el grupo para ver quién por concuerda. favor, ¿no? Ya me quedé intrigada, ¿no? Sí, es una obra, es una cosa muy especial, sobre todo en el contexto de guitarrista rockero virtuoso, así rockstar. Ajá. Es otra cosa. ¿Quién es? Lo comparto. Steve Vai. Ya, sí. Ok, pues sí, compártela, ¿no? Ajá, otro ejemplo, Brenda. Te escuchamos. Yo tengo el ejemplo, pero de una presentación supongo que todos conocemos a Camarón de la Isla.
Camarón de la Isla, Levanten la mano. ¿no? Levanten la mano, ¿quién conoce a Camarón? No, pues les ¿No? fallo. ¿Y son músicos? Bueno. ¿Qué pasó, chavos? No. Bueno, ahí se los encargo. Está un documental sobre él en Netflix. En Netflix, ajá. Y bueno, esta es la presentación de un, pues supongo que del tío de Camarón de la Isla, de cuando muy, muy joven, y él en todo el disco, pues en el primer track hace una presentación y dice algo así como, pues este es el camarón va a cantar, es un camaroncito de estos de río, y va a cantar y va a tocar como canta y tocan los gitanos. Y hay una frase que a mí me encanta y que creo que tiene que ver con esto. Y va a cantar y va a tocar como tocan esos gitanos cuando tienen fatiga. Y que en su fatiga ellos se sienten descansados, ¿no? Esa sería. Y bueno, escuchen al Camarón porque sí se siente totalmente, ¿no? La ruptura. De hecho, él fue un revolucionario en ese estilo, ¿no? En el cante flamenco. El cante. Pero además eso, o sea, es que lo dionisiaco tiene que ver, que es muy buen ejemplo, como que lo trajiste, ¿eh? Si no, no me hubiera acordado de yo conectarlo. Lo dionisiaco tiene que ver con lo que en el cante se llama duende. Ah, duende, ok. Mira. Y con el duende, o sea, con lo que, ¿no? Sí. Los flamencos dicen que es el duende, es lo mismo. Eso es lo dionisiaco también, ¿no? Hay muchas formas de lo dionisiaco. Una es esa. Ajá, a ver, hay dos manitos por ahí. Entonces está Tobías. Hola. Hola. Yo estaba pensando, bueno, o sea, esto del arte dionisaco juega con lo de la creación y la destrucción, ¿no? Un poco, ¿no? Como este proceso. Y yo pensaba a lo mejor en esta música de procesos, ¿no? Que a lo mejor surgió a mediados del siglo pasado, ¿no? Todo lo del minimalismo, todo eso, que es un poco, ¿no? Jugar con esta tensión medio ambivalente y bueno, digo, un exponente es el Steve Reich, ¿no? Que ahí que bueno, ya algunos dirían que ya igual es música muy popera, ¿no? Pero pues hay obras que son muy, o bueno, por ejemplo, esta obra muy famosa del que empezó el movimiento del minimalismo, igual y Fermín me recuerda cómo se llama, un hippie, ¿no? Uno de barba, ¿cómo se llama? Terry Riley. No, otro, es que de hecho es el menos conocido, pero tiene una obra muy fascinante. Arvo Part. No. Es otro, de hecho es el que empezó el movimiento, pero bueno, el chiste es que es una rola con afinación, justa para piano y es una obra como de varias horas o sea, y luego son momentos donde solo está tocando un intervalo así como incesantemente, ¿no? Bueno, no sé, creo que a lo mejor tiene un poco que ver, ¿no? Sí. Ahora me voy a acordar porque él empezó todo esto del movimiento y ya no es muy famoso hoy en día, pero un barbudo, no sé quién será, pero a ver, ahorita les digo. Pero fíjate, o sea, es muy interesante justo porque justo si podemos decir eso, ¿no? Que hay que bueno también el ejemplo, ¿no? Muy buenos ejemplos, porque justo podemos pensar lo dionisiaco en ese aspecto, o sea, esta música dionisiaca, ¿no? No solo tiene que ver con, o sea, tiene que ver con el trance, obviamente, y con esto que decíamos del olvido, que puede ser justamente esta cuestión muy de los sentidos, ¿no? O sea, o sea, como una cosa muy, pensaría yo en un Fela Kuti, por ejemplo, ¿no? Pero también con este lado del minimalismo, también, porque también se va a este olvido, o sea, justamente es una música que al final también hace esta especie como de, ¿no? De trance, ¿no? Sí, sí, la Mountain Dew, ajá. Esta obra exactamente, a ver, ahorita les digo cómo se llama, es justo esto que acaba de decir usted, porque, bueno, es eso, ¿no? Un trance, yo creo que es música muy hippie, ¿no? Pero igual,
creo que, bueno, no sé, creo que es pertinente, ¿no? Pero también es una forma, o sea, es que un poco también, y que eso empieza acá también un poco, o sea, yo que, por ejemplo, escucharon el fragmento de Nietzsche, ahorita igual lo comentó, o sea, yo creo que es un antecedente justo de, o sea, podemos hacer una especie de genealogía, que está el fragmento en sí, está después la música de Satie y Ravel, ¿no? Con estas repeticiones, y después eso detona en el minimalismo también, pero justamente también como romper también pues, con una idea del discurso musical también muy en la línea wagneriana, de pues esta narrativa, ¿no? Que te va llevando hacia algún lado y de repente ya es como más bien si este olvido y esta suspensión también del tiempo, ¿no? Que pasa en la música. Gracias, Tobías. ¿Alma? Bueno, ahorita que mencionaron lo del minimalismo, cuando estaba leyendo el artículo y que justamente mencionaba a Satie y Debussy como ejemplos de música, como del eterno de retorno, justamente pensé pues todo en el minimalismo, ¿no? Especialmente en Arvo Pärt, porque pues bueno, soy súper fan, pero en cuanto al ejemplo que mencionaba, pues según yo, bueno, había un ejemplo como en el texto que se diferenciaba como lo bello, que es así como, bueno, es que es como una representación, ¿no? Es bello así como en imagen. Pero pero luego decía, no recuerdo tal cual, pero era así como que la música habla como el mismo lenguaje que la voluntad. Así que entonces, bueno, por lo que entiendo, entonces un ejemplo de música dionisíaca tendría que ser música que es como para sí misma, pero no, bueno, diría justamente el minimalismo, pero pues, creo que también diría, no sé, Bach o Beethoven, Debussy. Sí. Pues ya, solo eso quería comentar. Muy bien, gracias, Ciro. Bueno, ok, ¿escucharon el fragmento en sí de Nietzsche? Ok, ¿qué piensan? Sin miedo, ¿no? Iván, sin miedo. A mí me encanta, pero ustedes pueden decir lo que quieran. Iván. O sea, Iván no. No se avienten entonces, ¿no? ¿Pero cuál Iván? ¿El otro o Iván yo? Díaz. Perdón. ¿Qué, Es que no? bueno, levanté la mano aquí, no en el otro, por eso no sabía. ¿Cómo? Pues bien, bueno, se me hizo obviamente más como una cuestión más introspectiva, ¿no? Creo que se enfoca más como a esas cualidades interválicas, ¿no? No tanto como que encuentres un discurso, digamos, más típicamente climático, ¿no? O que te oriente hacia un punto. Entonces sí lo noto como una música mucho más contemplativa, o sea, para poderlo escucharlo, creo que se necesita esa apertura, ¿no? De no esperar algo, sino simplemente escucharlo. Sí, justo. ¿No? Y además es que es eso, ¿no? Que también hay una automatización de la escucha que, pues, con la que Nietzsche está rompiendo desde muy pronto. Que es justamente esta, ¿no? Pues seguir como... ¿Mariana? Pues a mí, no sé, o sea, creo que no tengo como una opinión en el aspecto musical, pero me transmitió muchísima como tranquilidad, no sé, o sea, como, sí, como muy fácil de escuchar, no sé, sí, se me hizo como una pieza linda. Y luego también se me hizo muy simpático esto que decía en la descripción del video, que lo hizo como un poco como una broma, ¿no? Porque todos sus amigos le decían que dejaba todas sus obras inconclusas y pues entonces hizo esta obra como a partir de muchos fragmentitos, ¿no? Entonces eso se me hizo también como un buen guiño de su parte. Pero además eso después va a ser su forma de escritura, o sea, Nietzsche va a escribir en fragmentos todo el tiempo, o sea, como, obviamente la escritura de esta es anterior. A mí me parece interesante también eso, ¿no? Que justo frente a una música sobrecargada como es la música de Wagner, de repente él empieza a utilizar otro tipo de elementos, o sea, como elementos mínimos, o sea, como a una sencillez, a una simplicidad, o sea, una repetición que, o sea, justamente no es algo que se ocupe, digamos, ¿no? Y sobre todo esta idea también del tiempo suspendido que da la pieza, y frente al ejemplo que pone Tobías, o sea, quizás la genialidad, que además adelanta mucho también a Satie, es justo eso, que
pues este fragmento, o sea, nada más dice da capo con melancolía, pero no dice cuántas veces. O sea, es Sí, decir, justo se me hizo como muy satiesca, muy es, debussiesca, ¿no? es un antecedente de Satie, clarísimo. Yo no sé si Satie sabía, o sea, sí conocía. Lo que sí es, lo que sí les puedo decir, o sea, no sé si conocían la música de Nietzsche, pero sí leyeron a Nietzsche. Tanto Ravel como Debussy como Satie leyeron a Nietzsche. Por eso sí está, ¿no? Ok, ¿quién más? Gracias, Mariana. ¿Quién más escuchó? Esteban. Pues, bueno, sí, justamente quería comentar de esta pieza. Está cortita, sí no vas a encontrar nada como, pues no le vas a encontrar algo así como Bach de que volvió a usar el tema A de la parte B y lo partió en dos para después a cada uno hacerle algo. No, nada que ver. Pero sí, yo así como dice Mariana, que te lleva a un lugar bonito, yo lo sentí más bien como que justo eso, como que te cambia del contexto, como que te pone en otro lado. La pieza es como para escucharla y hacer lo que quieras y no sabía eso de que la pieza decía da capo otra vez. Entonces, pues prácticamente la podrías poner desde el principio 1000 veces y vas a estar caminando aquí, ¿no? Me gustó mucho, es muy bonita, no pierdes nada. Es muy bonita. Está muy bonita, sí. Bueno, yo creo que también hay que, o sea, con lo que siempre es que hay que escucharla sabiendo en qué, o sea, en qué época fue escrita. Sí, sí, justo eso. Y también pensé mucho en Satie. Me sonó, creo que es las gimnopedias son de Satie, ¿no? Sí. Prácticamente Sí. bien podría ser otra de Satie. Es muy bonita. Sí, sí. Ajá. ¿Iván? ¿Otra vez? ¿O se quedó levantado? No, sí, quería decir algo. Ajá. Es que ahorita también me acordé un poquito más. Quería comentar como justamente en todo este sentido de que referimos siempre a encontrar el mismo sentido de la vida, inclusive en la música, que es demasiado curioso porque, bueno, desconozco realmente en qué momento de su vida compositiva, por decirlo de alguna manera, Nietzsche la compuso, Muy jovencito, pero, antes de ser pero, filósofo. pero sí, justamente me acuerdo un poquito, bueno, yo como compositor, o me imagino también como varios compañeros, como justamente como uno empieza, ¿no? Digamos, a lo mejor no muy conocedor de muchas formas, de muchas técnicas, pero siempre existe como ese gusto, ¿no? Por encontrarle un sentido a cada nota. Entonces creo que me transmite eso, ¿no? Justamente, digamos, una emoción más pura y no a veces tan adornada o tan complicada o tan justificada a veces por retórica, ¿no? Entonces me parece que ese gesto, como pensando también en ese sentido un poquito meta, de metáfora, ¿no? De volver al origen, me parece justamente como ese gesto que también nos pasa a los músicos e inclusive me imagino a los intérpretes, cómo inician justamente con ese gusto y a veces, obviamente por muchas teorías o por influencias y demás, a veces nos puede pasar que perdemos como ese sentido, ¿no? Y posteriormente, después, no sé, como en este tipo de clases o al leer unos textos, poco a poco también a veces como vamos recordando como ese retorno a nosotros, ¿no? Ya, obviamente ya dentro de otro punto de que podemos a lo mejor manejar más cosas o buscar otro tipo de cualidades musicales, pero justamente saber que lo que tenía el real valor de nuestra música era justamente ese sentido, ¿no? Ese gusto real por algo puro. Sí. Sí, por eso acá el niño. ¿Eh? El niño, lo que Sí, decíamos claro. del superhombre. Claro, o sea, por eso el texto es eso, ¿no? Como es la inocencia y es el olvido igual, ¿no? O sea, como es una música que es así como súper, o sea, como que sí es como de la inocencia, y esto que dices, o sea, como el olvido en Nietzsche tiene que después, o sea, Daniel Charles es el que va a hablar después de toda esta cosa de las músicas del olvido, Daniel Charles que es el que hace como las conversaciones con Cage para los pájaros y demás, que es como yo creo de los primeros filósofos de la música, o sea, como contemporáneos, o sea, el olvido como una actividad, o sea, como que lo hemos dicho en otras clases también, ¿no? O sea, como justo, como la creación surge de, o sea, pues ya tienes todas las reglas, conoces un montón de cosas, pero también para empezar a crear, pues necesitas olvidar eso, ¿no? O sea, el olvido no es o sea, como no es no haber sabido nunca, sino justo es, es eso, ¿no? Es una actividad, ¿no? O sea, es como
suspender eso, ¿no? Y dejar que, otra vez, ¿no? Que regrese como esta inocencia, ¿no? Sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Esteban. Maestra, yo tengo, bueno, no es mucho de la lectura, pero Wagner habrá estado un poquito, no sé, Wagner habrá sentido orgulloso de que su música habría sido usada como himnos y todo esto por parte de Hitler. O sea, yo sé que sus ideas igual eran un poquito de odio y esas cosas, pero ¿él apoyaría eso? Sí. ¿En serio? Sí, A sí. pesar de que Wagner haya huido a todos lados en todos los países buscando refugio, él igual... Pero O mira sea, lo que hizo después. Yo les dije que vieran la película de Ludwig y seguro nadie la vio, ¿no? dejó otra. Les dejé 2 sobre Ludwig. ¿Qué les dejé? Y les dejé El caballo de Turín. Y, por cierto, quería Ah, hablar el también del caballo. caballo de Turín, pero no vi esa. Les dejé las 2 de Ludwig. Sí, cierto, está arribita, Ludwig de Silverberg, Baviera, de Schubert. ¿no? Sí, Y la sí. de Visconti. Y ahí Ay, se ve muy sí. clarito cómo Wagner también era un abusador. O sea, justamente cuando se agarra, cuando conoce a Ludwig, pues ya de ahí, que un poco en la exposición también Francisco habló de eso, pues lo extorsiona, le saca todo el dinero así porque, o sea, era alguien que pues no, o sea, sí, él obviamente feliz, o sea, pues de ser el músico del Tercer Reich, ¿no? No, voy a ver la película, maestra. La No verdad, vivió lo para pensé con verlo, él. pero bueno, ¿no? Ajá, Areli. Bueno, yo anoté mal que teníamos que ver igual a de Ludwig, pero vi El caballo de Turín y creo que a lo mejor un poco alejado o no tan obvio, pero sí tiene una relación con lo que estamos hablando. Al principio, por ejemplo, como que ves la película y piensas, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no se van? ¿Por qué parece como que su vida no tiene sentido? Y no sé, después igual leí un comentario que decía, es que el director destruye el mundo en esos días. O sea, está aquí el mundo y de pronto no hay nada. Y por ejemplo, como que todo el tiempo tú la ves y tienes una esperanza de que van a hacer algo, de que va a pasar algo, no sé, algo, como que tienes algo ahí y de pronto cuando intentan irse y no hay nada y no hay a dónde ir, es ahí como que ahí de plano pierdes toda fe y esperanza en todo, en todo, en todo y entonces entiendes al caballo y los personajes empiezan bueno, sobre todo la hija, como que se pone igual en el mismo mood del caballo, de ya, o sea, ¿qué sentido tiene? Ya mejor me dejo morir, ¿no? O sea, ¿para qué como? ¿Qué? Y yo creo que es un poco más o menos lo que está pasando ahora, como que, como que la película trata temas que nadie quiere pensar, que a lo mejor la música que escuchamos en general en la radio no trata esos temas que son como lo que nos va a llevar al fin del mundo y de la humanidad. Sí, sí, justo, muy bien. Ireri, ahorita comentamos algo de la peli. Ireri. Yo tenía una pregunta. Bueno, quería preguntarle si lo sublime podría considerarse dionisíaco. Sí, claro. Sí, ok. Y lo bello sería, o sea, si lo quieres ver así, lo bello tendría que ver, o sea, como lo bello Ajá, como con lo... cosa, Ajá. con Apolo y lo sublime tiene que ver con eso. Un poco, o sea, como toda la parte de la visión dionisíaca del mundo, que es un estudio preparatorio para el texto, un poco lo que se ve, bueno, espero que lo hayan visto, es también toda la recuperación que hace Nietzsche de los filósofos que hemos estado viendo, o sea, como que hay una recuperación de Kant, de Schelling, ¿no? De Schopenhauer, ¿no? Para cosas de postura estética, o sea, como que es muy, muy similar a lo que hemos estado viendo, ¿no? Y un poco en el caballo de Turín, que bueno, que si les interesa como un poco profundizar, hay en el grupo hay un archivo que es Ramón Andrés, Pensar y no caer, y vienen 2 artículos, viene un artículo que es, bueno, es igual lo vamos a ver después, que es sobre Ligeti, pero el segundo artículo es sobre el caballo de Turín. Y también le pueden echar un ojo si quieren a mi libro, que justamente un capítulo es sobre Belatar y ahí hablo todo el caballo de Turín, pero un poco
Lo que hace Bélatar es jugar un poco con, bueno, que ya conocemos a Bélatar, de Armonías de Obermeister, lo que hace un poco es jugar con esta idea de justo Nietzsche. Ustedes saben que pues justo pierde la razón justamente en Turín, ¿no? Es como su último periodo, su último instante, digamos, lucidez va a ser viendo a un cochero golpear a un caballo, entonces él se abraza al caballo y bueno, y después de eso pues ya se pierde completamente. Y un poco lo que hace Bélatar es decir, bueno, pues sabemos que Nietzsche, pues ya como que de ahí pues ya se perdió, pero no sabemos qué pasó con el caballo, y entonces empieza a hacer este movimiento, que es un movimiento que además la música pues también tiene como este ritornello, ¿no? Que es este movimiento hacia la nada, o sea, si el mundo se creó en 7 días, un poco lo que hace Bélatar es en 6 días, ver cómo todo empieza este movimiento hacia la nada, otra vez, ¿no? Y por eso es como el agotamiento de todas las cosas, ¿no? Que un poco es algo que está en el Apocalipsis, ¿no? O sea, que pues no va a haber, ¿no? O sea, como no vas a poder prender nada, o sea, como todas esas cosas que aparecen en la película. Y que sí, justamente tiene que ver, o sea, yo en un primer momento la película, pues sí, puede ser como muy, muy fuerte. Él dijo que cuando vino a México, que es una película que para él es como de esperanza, y uno igual ve la película y pues como la primera vez que yo la vi, decía yo, no, pues, ¿cuál? Si es como, pues si es justo es el movimiento hacia la nada otra vez, ¿no? Pero un poco si la leemos en clave nietzscheana tiene otro sentido, que es, se necesita la destrucción para volver a crear. O sea, quizás necesitamos, ¿no? Porque un poco también, un poco como lo que decía Sareli, que me parece muy acertado, es, o sea, la gente cuando la estrenó, porque bueno, se estrenó en México y él vino a presentarla, y había gente que no aguantaba la película, obviamente, ¿no? Porque era así como, ay, no pasa nada, y así como todos los días se repiten, ¿no? Nosotros así vivimos, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, como nosotros tampoco es que hagamos cosas así increíbles, o sea, si alguien nos filmara todo el día, todos los días, pues no es que fuera así como una cosa espectacular, ¿no? Más bien que Hollywood nos ha enseñado ¿no? Pero un poco es como también creo eso, ¿no? Como una crítica como, en lugar de afirmar la vida, ¿no? Lo que hacemos es caer en una mala repetición. Y justamente por eso se da como este sinsentido, ¿no? Entonces un poco la película ha sido esperanzadora porque al final, pues un poco se necesita destruir eso, ¿no? Ese nihilismo para justamente volver a introducir sentidos nuevos en el mundo, ¿no? ¿Ireri? ¿Qué iba a decir? Sí. Bueno, es que creo que sí se relaciona un poco más de lo que podría parecer con el texto, porque justamente dice que, bueno, los griegos necesitaron la tragedia pues, para darse cuenta, bueno, para quitar como el velo, ¿no? Dice, del optimismo, de que todo muy bonito, o que, no sé, hay una vida después, así que no importa como Bueno, tanto que también eso hagas lo aquí. mira después, ¿eh? O sea, no había, o sea, como Ajá, justamente sí, claro. Aquiles, o sea, Aquiles dice, pues yo preferiría estar vivo aunque fuera un jornalero, o sea, estar aquí en el Hades, o sea. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, pues eso mismo, ¿no? Pero que al ser como demasiado optimista, entonces como que no te das cuenta de toda la tragedia y todo el sufrimiento que implica la vida, ¿no? Un poco en parte, así que justamente como estamos, no sé, en una sociedad como más optimista en cierta forma, justamente decía que eso podría ser más bien una señal de decadencia, ¿no? Y creo que pues eso es muy obvio en la película, ¿no? Esa señal de decadencia, y pues ya solo eso quería comentar. Ok. Mariana ya se repitió, ya se fue. Sí, un poco o sea, el optimismo es, digo, en nuestra época también, ¿no? Pensar que, ¿qué pasó? Se ríe. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Vas a hablar o ya te vas? No, es que ya me voy, entonces ya, ya mejor no. Ok, bueno, que te vaya bien. Cobarde, ya te dijeron. Ok, Esteban.
Y la película utilizó una sola melodía, la misma pieza, ¿verdad? Por eso dijo lo del ritornelo, o sea, siempre volvía y cada vez... Pero además, o sea, yo no sé ustedes, ¿no? Ustedes que son músicos, a ver, ¿no? Yo oigo esa música y lo digo que va hacia atrás. ¿Estoy mal? ¿Soy yo? ¿Se puede oír que va hacia atrás? Y se quedan todos, y quién sabe, ¿no? ¿Qué se está diciendo? O sea, en lugar de que vaya hacia adelante, ¿no? Porque de repente sí puede ir. Por ejemplo, en armonías también es un ritornelo, pero ese ritornelo como que sí siente uno que va, ¿no? Como que se va desplegando. Y yo un poco lo que siento de esta es que más bien se va recogiendo. Como que se va borrando. A mí me pasó con la música como que al inicio no sé, me ataba. O sea, decía yo, ay, ya, que pase algo con la música también, ¿no? Pero cuando cuando le empiezas a entender todo lo que te está tratando de decir, como que la música tiene más significado. O sea, para mí en ese momento, no sé, ya entendía todo, la música, todo lo que estaba pasando. Como que al inicio no le ponía yo tanta atención a eso. Ya hasta que entendí qué estaba pasando, fue que la música tuvo un significado más grande para mí. Sí, gracias, Arely. ¿Tobías? Digo, bueno, creo que lo dije la vez pasada porque a mí me gustó mucho más la película pasada que esta. Creo que va muchísimo más, voy a decirlo, y a lo mejor va a ser polémico, pero a mí me pareció que la música es aburrida, ¿no? Pero también la otra me pareció, pero esta me pareció como hasta hollywoodesca, ¿no? Pero bueno, eso igual, creo que igual la música no es lo importante, la verdad, de este cine, ¿no? O sea, a mí me pareció, por ejemplo, desde el punto de vista que es una historia, pues, narrada de la fotografía es como la experiencia estética en este sentido, ¿no? Y eso de que hablaba, o sea, la película también es eso, ¿no? Como la vida, ¿no? O sea, es cómo se extingue y, no sé, es muy hermosa, ¿no? La película, pero, o sea, personalmente me gustó, me pareció mucho, me capturó más la otra, ¿no? Pero definitivamente ¿será correcto decir nietzscheana o Muy nietzscheana. Incluso yo tenía duda de qué es lo que lee esta chava. Es como tiene, como una o sea, especie de Biblia, es un texto religioso. Es como antibíblico incluso, ¿no? O no, yo no entendí bien esa parte, la verdad. No es tan antibíblico, más bien es como no es un antibíblico, bueno, es un texto ahí como, Ramón Andrés dice que es en el texto, que es como, pero sí es como un texto igual de oraciones, así. Pero lo que es interesante, o sea, es como muy nichera también porque, por ejemplo, cuando llega el vecino, o sea, todo lo que dice es como toda la cosa de la muerte de Dios en Nietzsche, ¿no? Y sí, a los músicos en general no les gusta la música que utiliza Béla Tarr. Pero yo creo que también si lo vemos en términos, yo creo que en términos formales, o sea, de que lo que está haciendo en términos con la imagen, un poco también estos micromovimientos de cámara, ¿no? O sea, como la lentitud, o sea, como este plano secuencia en términos como visuales, o sea, es correlativo también a lo que está en la música, o sea, que la música tampoco es que pase, ¿no? Que sea como, ¿no? O sea, como en esta especie, igual para seguir con lo del minimalismo, en esta especie de minimalismo visual y sonoro, o sea, como que creo que ese es un poco también el sentido de que utiliza esa música, o sea, que desprovee también de elementos, ¿no? Y más bien a lo que va es a entrar a otra temporalidad, que es la temporalidad de, su función más bien es esa, más que una cuestión emotiva o lo que sea, es como una cuestión, por eso no tiene nada que ver con Hollywood, más bien es entrar en cierta temporalidad, ¿no? Sí, que quizá en ese comentario quizá a lo mejor era más como mi yo técnico nerd hablando, pero no, sí tiene razón. Además, me parece que la primera escena, la que abre la película, es de una tensión extrema, ¿no? Y definitivamente lo logra la música, ¿no? Que quizá uno mismo a veces nada más lee mucho la música, ¿no? O bueno, escucha mucho la música, pero sí, o sea, por ejemplo, las tomas del caballo, así son, todo, el viento, todo es extrema tensión, ¿no? Sí. Definitivamente, ¿no? Sí. Gracias, Tobias. ¿Ariadna? Hola. Hola.
quería comentar es justo, o sea, que Tobias dijo que la música no, pues claro, o sea, a lo mejor no era como lo principal por la cosa con la fotografía y todo eso. Si bien tampoco la música me encantó, me parece que el trabajo sonoro es increíble, o sea, no sé, me fascinó. O sea, las transiciones que hace cuando pasa de música a sonidos cotidianos, a veces como resalta los sonidos cotidianos. Por ejemplo, la primera vez que el señor empieza a comer la papa, así hay un montón de ruido y es como de ruido de papa que está aplastándose y así. Y es tenso, pero no sé, se me hace tan delicado. Y obviamente la cosa del viento, ¿no? O sea, yo terminé y salía de mi cuarto como a un patiecito, o sea, y yo estaba así sorprendida de que estuviera tan callado, o sea, yo no podía creerlo, ¿no? O sea, entonces me parece nada más eso, ¿no? O sea, que el trabajo con el sonido es realmente, no sé, increíble y que te envuelve todo, no sé, con todo el mood, que justo igual como decían, se trata de entrar como en una temporalidad, ¿no? O sea, como que sí, al principio dices, o sea, o a lo mejor vas diciendo como, ¿qué onda? Y son 2 horas y media, ¿no? Pero como que más bien hay un poco que dejarse caer y dejar de esperar pues para agarrarle la onda, ¿no? Y hubo un punto en el que, o sea, en el que yo decía, bueno, pues le adelanto tantito, pero decía como, no, es que quiero ver cómo le baja a los tirantes. Aunque ya lo vi 3 veces, quiero volverlo a ver, ¿sabes? O sea, no sé, me gustó. Por eso estoy aquí. Ya, qué bueno, qué bueno. Bienvenida, Ariadna, cuando quieras. Jirep. Hola. Hola. Pues yo relaciono la monotonía de la música con la monotonía de los días, ¿no? Y bueno, ya como todos lo dijeron, este sentido de la vida, yo siento que lo que querían recalcar era el sentido de la vida a través de los hábitos. Cómo al final del mundo, en el final del mundo, literalmente, sigues preocupándote por el agua, por la higiene, por vestirte, o no sé, levantarte temprano y vestir y ponerte millones de capas, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo sí lo sentí como que muy reflejado en la actualidad de que creo que la constancia en los hábitos es lo que nos está manteniendo un poco cuerdos. Y también esta contemplación del fin del mundo, ¿no? Porque fueron tomas larguísimas de ellos todos viendo el exterior. Y no sé, o sea, para mí la música también se me hizo muchas veces como si estuviera yendo hacia atrás, como si fuera una rueda, ¿no? Incluso como que lo relacionaba mucho con las imágenes de la rueda, que eran bastante constantes también, ¿no? Y también me causó mucha duda porque se esforzaban en poner las papas en el plato, pero no usaban, no utilizaban cubiertos, ¿no? O sea, como que muchas contradicciones me causaba la película. Porque no están en la modernidad, ay, no sé, no, bueno, no sé. Sí, no sé, o sea, yo pensaba, ¿por qué usaban cubiertos? Y luego pensé algo así como de, puede ser que esté relacionado con que ya no quieran comer como el caballo, ¿no? Que fue el primero que dijo, yo ya no voy a comer, ¿no? Y al final los objetos, ¿no? Yo ya no voy a iluminar, ya no va a haber luz. Y aún así querían comer, ¿no? O sea, el papá insistía en que, no sé, sí, me voló un poco la cabeza todo. Estuvo muy padre. ¿Qué onda con sus comentarios? No me falta decir, podrían haber hecho las papas de otras maneras, no nada más, ¿no? Así. Joyitas, ¿no? Pero no hay aceite, ¿no? No hay cubiertos, no hay aceite, no hay tortillas, chicos. Y entonces, pues ni modo, papa con sal. Pues hasta se quedan sin luz, ¿no? Pero eso es del apocalipsis, Tobias. Yo la verdad cuando vi la película, bueno, siempre lo cuento, ya va a quedar grabado para la posteridad, ¿no? Que mi abuelita, que ella sí era católica, ¿no? Cuando era niña me contaba la Biblia. Y una de las cosas digo, yo creo que me la contó más de una vez, porque son desde lo que más me acuerdo, que me contaba el apocalipsis. Y cuando vi la película dije, claro, pues sí es el apocalipsis. Sí es, o sea, como eso es para ahí, o sea, como todo se acaba, o sea, el agua, o sea, todo, o sea, y eso es oscura, hay una oscuridad, o sea, como que dice el texto que hay una oscuridad, que no vas a poder prender nada. Por eso no prende, o sea, porque sí tienen con qué prender, pero más bien ya no se puede prender. O sea, como hay un agotamiento, y ese agotamiento es el agotamiento de
pues, del mundo, ¿no? También. ¿Rosalba? Sí, yo creo que a mí lo que me provocó la película, pues fue así como que la desesperanza completa, los elementos sonoros que utilizaba, el viento y todo lo que ya mencionaron mis compañeros. Yo creo que todo esto hacía que la película, bueno, yo me quedaba como que en cada día que iba pasando tener una esperanza, ¿no? De algo diferente. Y cuando veo que no, que todo va siendo igual y que al final terminan sin ciertos elementos, como es el agua, la comida y demás, es como desvanecerse y como usted dice, ¿no? Como muy relacionado con Nietzsche, de tener el sentido de vida, de buscar el sentido de vida. Yo la verdad me quedé impactada con la película. Después de 2 horas no podía salir de mi estado de asombro, de desesperanza, por el momento actual que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿cuántas familias les decían a mis hijos, es que yo no puedo vivir así sin que no pueda yo hablar? O sea, ¿cómo hay gente que puede hacer eso? No lo podía comprender. Y yo creo que en el momento actual que estamos viviendo, pues es una reflexión hacia eso, lo que usted decía de tal vez la destrucción para volver a hacer algo nuevo, crear algo nuevo, tener otro sentido de vida. Exactamente. Sería mi comentario. No, justo, es que yo creo que la película ahorita es cuando tiene más fuerza, o sea, como es una película que a la luz de lo que estamos viendo, o sea, bueno, siempre ha tenido la fuerza que tiene, pero quizás ahorita es más, se hace más sensible para todos, ¿no? ¿De qué va? Es el fin del mundo. Pero el fin del mundo, o sea, justamente estamos en un momento en el cual, pues sí estamos en un fin del mundo, el fin del mundo como lo conocíamos. Tenemos que, o sea, plantear, o sea, otros sentidos de nuestra vida, otras formas, por ejemplo, de la música, por ejemplo, o sea, la música, o sea, como, ¿cómo se va a hacer música de aquí en adelante? ¿Para qué se va a hacer música de aquí en adelante? Es una serie de cosas que, o sea, como que no podemos pensar, o sea, a un año de estar así, o sea, no podemos pensar que vamos a volver a eso que estúpidamente se ha llamado normalidad, además sin cuestionar como si la normalidad fuera algo que está bien, ¿no? Sino más bien se trata de, más que querer regresar, que es como seguir en esta mala repetición, lo que tenemos que pensar es cómo, pues eso, ¿no? Hacer Claro, algo es diferente. replantearnos, ¿no? Claro, claro. O sea, cómo salir de esa repetición, o sea, porque cuando decimos esta estupidez de la nueva normalidad, es seguir queriendo esta mala repetición, ¿no? Que las cosas sigan, o sea, igual, que además, ya lo hemos dicho muchas veces, que además es insostenible en términos de la naturaleza, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a replantear otros sentidos? O sea, ahorita aquí encerrados y en el momento en el que podamos salir, si es que un día podemos salir. ¿Y la música qué va a hacer? ¿Qué va a estar, ¿Dónde va a estar la música de Isaac? Ariadna. Regresando un poquito, a mí me surgió una duda. Hace rato mencionaste, creo, dice, la tragedia es sabiendo que la vida no tiene sentido, es como querer darle un, ¿no? Entonces, ahí cuando terminé de ver la película dije, no manches, ¿no? O sea, como ya habían dicho, ¿no? O sea, primero el caballo se da cuenta de que pues ya fue, ¿no? Primero que se da cuenta. Entonces, o sea, yo cuando cuando reflexioné dije, o sea, él se rindió, ¿no? O sea, más bien, el rendirse, o sea, yo lo pensé como en la tragedia. Pero entonces... No, al contrario. Ajá, entonces ese rendirse, ¿qué es? Porque también mencionaste después, ¿no? Que sí es como, pues, fatalista, pero en el sentido nietzscheano es como optimista, ¿no? O sea, que necesita, más bien esperanzador, que necesita terminar para volver a empezar. Pero entonces, ese rendirse, ¿qué es? Pues como estamos, es la pasividad, o sea, es el, ¿no? Es el camello, ¿no? El solo aceptar que ya, o sea, como, o sea, eso es el pesimismo. Pero lo trágico no es eso, lo trágico es saber que la vida no tiene sentido. O sea, ¿y qué quiere decir que no tiene sentido? Que, o sea, que no es Dios, que no es, o sea, como el modo de vida capitalista, que no es, o sea, que todo eso está puesto encima de la vida. Eso quiere decir que la vida no tiene sentido. Que todo eso no importa. Lo que importa es que lo que nosotros podamos introducir. Pero el punto es que siempre nos estamos colgando a que la vida tiene que ser algo.
¿Sí? O sea, cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El cristianismo, ¿no? La vida está en el más allá. ¿Sí? Sí. Cuando yo digo, el sentido de mi vida es cuando me titule, cuando sea un gran concertista, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Claro, buscamos ponerle no sé, un sentido en otra cosa para... Y no es el aquí y el ahora. Cuando para no decimos darnos lo cuenta, trágico ¿no? es el aquí y el ahora, o sea, es afirmar el aquí y el ahora. Afirmar, o sea, por eso tiene que ver también con el eterno retorno. Afirmar cada instante como si, o sea, como si quisiéramos que se repitiera, como esa música que está repitiendo. O sea, por eso decía, en la película lo que vemos está mal la repetición. Pero ¿qué pasa si más bien lo que hacemos es vivir cada momento, ¿no? Como si fuera, o sea, como eso, como si quisiéramos que se repitiera eternamente. Y eso es lo que hace el arte. El efecto del arte es ese. El efecto del arte es que, ¿no? Cuando tenemos una experiencia estética, lo que queremos es volver a sentir eso. Es todas las mañanas del mundo. Es todas las mañanas del mundo. Querer la repetición, no verla como un castigo, como en la película, ¿no? Sino como justamente algo que, ¿no? Que es afirmativo. Sí, dice en el artículo como asumir el instante como finalidad. Exactamente. Por eso lo del fragmento es muy importante. ¿Sí? El fragmento como una finalidad, o sea, el instante, que es como un fragmento, ¿no? Pero como finalidad, finalidad en sí mismo, no que siempre pensamos esto en función de otra cosa. Sonia. No en sí mismo, ¿no? Y el arte, espérame, el arte lo que hace es que también vale en sí mismo. Cada obra se afirma a sí misma y afirma el todo, cuando es una obra. Ajá, buena. El rendirse también tendría que ver con el perder totalmente la esperanza, ¿no? Con un Porque agotamiento. Hay un agotamiento, pero el agotamiento nos viene, ¿de dónde nos viene el agotamiento? Pues un poco Nietzsche va a pensar eso, ¿no? El agotamiento nos viene de toda una cultura de, pues lo voy a decir, de la tristeza, ¿no? Del sufrimiento. Estamos en una cultura que, ¿no? Que nos va agotando poco a poco. ¿Sí? O sea, en lugar de decir, también por eso toda la cuestión griega es muy importante para Nietzsche, porque aquí sí es una cuestión de exigencia, ¿no? De exigirnos así como todo el tiempo, ¿no? La cuestión de lo heroico, por ejemplo. Pero estamos en una cultura de, pues hay, o sea, y en México además, ¿no? Así como del mínimo esfuerzo, ¿no? De la autocomplacencia, de, ay, ahí se va, ¿no? De la mediocridad, en todos los sentidos. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a llegar a, ¿no? A grandes cosas si no nos exigimos? ¿No? Eso es lo de hacer de la vida una obra de arte, tiene que ver también con eso. Con darse forma, no que sea cualquier cosa. ¿Sí? ¿Ariadna? ¿No? Es que tienes tu manita levantada. Ah, perdón, no la va. Okay. Por eso dice, ¿no? Al final de la visión de Onisaca del mundo, bueno, al final del punto 3, dice, el espectador se hace por la exigencia de Onisaca consistente en que a él todo se le presenta mágicamente transformado, en que él ve siempre algo más que el símbolo, en que todo el mundo visible de la escena y de la orquesta es el reino de los milagros. Pero, ¿dónde está el poder que traslada al espectador a ese estado de ánimo creyente en milagros, mediante el cual ve transformadas mágicamente todas las cosas? ¿Quién vence el poder de la apariencia y la de potencia reduciéndola a símbolo? Es la música. La música, o sea, como esto que, pues sí, como este estimulante para la vida. No voy a dejar esto. Ok, ¿preguntas? Grillos, ¿no? ¿No?
¿Todo bien? ¿Todo mal? Bueno, la próxima, bueno, ya voy a poner. La próxima vamos a ver a Debussy. Vamos a ver 3 cositas, ¿no? Debussy de Trías, que necesito que alguien lo exponga, y bueno, que ponga el ejemplo, ¿no? Y hay un archivo que se llama Satie Debussy. La segunda parte son unas conversaciones, dice conversaciones. La primera parte es una cosa de Satie que vamos a ver después, pero la segunda parte dice conversaciones, son unas conversaciones que viene el señor Corchea de Debussy, no son los textos de Debussy. Y hay un textito de Paul Valéry que se llama La conquista de la ubicuidad. ¿Sí? La conquista de la ubicuidad. Y de una vez les digo, como la fecha de entrega de trabajo,